Para mí el centro de mi vida y lo que yo quería hacer era eso, mamá. No hay un autismo que sea igual al otro, todo es absolutamente distinto. Fue un balde de agua fría, una tristeza muy profunda que no se compara con nada, porque al final es una pérdida. Lo primero fue un poco sanarme a mí misma, comenzar a sanarme a mí misma y comenzar a entender que en medio de todo esto es mi hijo, es el único hijo que conozco, es este, es así y es perfecto. Ser mamá es un reto diario, pero cuando viene acompañado de un diagnóstico como el autismo, la historia cambia. Hoy conoceremos el relato de una mujer valiente que nos cuenta cómo es ser madre de un niño autista. Hoy presentamos a Juliana de Ávila. Bienvenida, Juliana, a este espacio donde hablaremos un poco sobre esos desafíos que enfrentamos en la maternidad y más cuando nos dan un diagnóstico. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho. Bueno, vamos a empezar enseguida. Me gustaría conocer un poco sobre ti, Juliana. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ok, bueno, yo soy Juliana de Ávila, soy cartagenerísima, nacida en Olaya, siempre lo digo porque me causa muchísimo orgullo. Soy comunicadora social, periodista por muchos años, ahora dedicada más al tema de asesorías a entidades y empresas, y bueno, eso es básicamente yo en el plano profesional. Soy mamá de un niño maravilloso que se llama Nicolás Alejandro, que es mi centro, mi tanque de oxígeno definitivamente. Wow, impresionante esas palabras. Bueno, ahora que dices tanque de oxígeno, me gustaría que nos contaras un poquito para ti antes de tener a Nico, era la maternidad. ¿Cómo pensabas en la maternidad? Ok, primero decirte que para mí la maternidad ya era un tema extraño. Es un tema extraño porque mi mamá murió cuando yo tenía un añito. Entonces cuentan mis hermanas que yo era muy cercana a ella, o sea que yo estaba muy apegada a ella. Y ella tuvo un diagnóstico de cáncer de seno. Y bueno, viendo que el panorama no era positivo, ella decide comenzar un proceso de alejarse, porque para ella era importante que yo pudiera afiliarme más a otras personas y no a ella, que sabía que era muy probable que no estuviera. Entonces, un poco la narración de mi primer año, de mi cumpleaños número 1 fue eso: no había luz, estaba la casa sofocada, todo el mundo sofocado, mi mamá distante de mí porque sabía que era probable que no estuviera. Entonces, bueno, yo crezco con mis hermanas, que eran unas niñas también, de alrededor de 14, 16 años. Y yo era más bien la muñequita, no era la hermanita finalmente. Con la que aunque se podía ellos, jugar. claro, aunque ellas fungían mucho como en las mamás, finalmente también eran unas niñas aprendiendo de su propia vida y viviendo su adolescencia y viviendo su etapa universitaria. Y yo era como la pulguita que estaba ahí detrás de ella todo el tiempo. Entonces digamos que esa fue siempre una de las incógnitas que rodeó cada momento de mi vida, ¿no? Fue cómo sería en este momento tener a mi mamá. Claro. Y eso creo en mí, de alguna forma, siento yo con una necesidad por explorarlo más. Y ese fue siempre mi sueño. Yo quiero ser mamá, tanto así que el éxito para mí estaba muy ligado a la maternidad. Es decir, yo me gradué, comencé a estudiar, pero para mí el centro de mi vida y lo que yo quería hacer era eso, mamá. Lo intentamos incluso durante un año entero con todas las frustraciones del caso, de esta vez no fue, entonces esa era realmente mi gran ambición y mi gran meta de éxito, ser mamá. ¿Y en algún momento de pronto sentiste frustración por como que ver a las demás personas que su objetivo era otro, pero el tuyo ser mamá? Muchas veces nos critican eso como que, ay, ser mamá sí, no es tan importante, Sí. pero sabemos que sí lo es y es como el centro de nuestra vida. Entonces no sé si en algún momento llegaste a sentir eso de parte de las personas a tu alrededor, que de pronto no, tus pensamientos no iban alineados a los de ellos. Sí, nadie lo decía directamente,
No sé si alguien lo pensaba realmente, yo nunca he sido, nunca fui la persona que contaba lo que sentía, lo que pensaba, sus metas. Pero sí estuve por lo menos en la universidad en un grupo de chicos súper inteligentes, súper ambiciosos, que tenían claro lo que querían, cuánto querían ganar, dónde querían trabajar, a dónde querían viajar. Y más bien era yo la autocrítica, ¿no? Era como, joder, mi chica, yo no, sí, ¿dónde quieres viajar? Pues no sé, no sé, ¿dónde quieres trabajar? Pues no, Todavía no lo sí, tengo no sé, claro. pues sí que sé que tengo que trabajar, porque tengo que tener ingresos económicos para sobrevivir. Eh, pero no pensaba mucho en eso, pensaba más en ser mamá y yo era como muy, sí, yo misma me juzgaba, más que los demás, yo misma me juzgaba muchísimo. ¿Será que no confío en mí? ¿Será que no creo que yo misma pueda lograr tantas cosas y por eso me refugié en esto que parece más fácil? Entonces era eso, era más que los demás, era yo misma juzgando esa concepción que tenía de éxito. Y el momento, bueno, a través del tiempo me imagino que conociste a tu pareja, a tu esposo, que actualmente están juntos. ¿En algún momento él también tenía ese sentir o solamente era tuyo y tú se lo compartiste? Sí, mira, no lo conversamos mucho. No lo conversamos mucho. Él también es una persona muy centrada, con un montón de planes, un montón de metas y nunca conversamos realmente a profundidad sobre el asunto. Él me pidió matrimonio un año antes de irnos a vivir juntos, decidimos comenzar a vivir juntos. Y él sabía que esa era mi ilusión y él me acompañaba en la ilusión y en la desilusión, ¿no? Porque de repente tienes un retraso de un día y medio y ya tú estás como, ¡ah! Me voy a hacer una prueba. Sí, entonces la compras, entonces te emocionas y dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Y es como que... Y él siempre, y lo sigue siendo hasta hoy, es un gran compañero en ese sentido. Está siempre ahí, estaba siempre ahí conmigo como que tranquila, que será la próxima, no te aceleres, no la hagas tan pronto, no es necesario hacerlo cada vez que pasa un día de retraso. Entonces no, él era como un compañero ideal en ese espacio, muchísimo, muchísimo. ¿Y qué pasó cuando ya llegó la noticia? O sea, Ay, ¿qué te cuento sentiste? que yo decidí no intentarlo más, o sea, no pensarlo tanto. Yo dije, no, no, ya eso lo dejo así, ya no voy a estar tan pendiente al tema. Y no me enrumbé, lo de esta vida y la otra, pasé, o sea, estuve me olvidé del tema. Y estaba en un asado con unos amigos y yo era la encargada de preparar la salsa de la carne. Y de repente yo, náuseas. Náuseas, y un amigo, un gran amigo que es el padrino de mi hijo, de hecho, me dice, ¿tú estás embarazada? Y yo, ¿qué? Sí, tú estás embarazada. Es que te ves distinta, tienes algo distinto. Y yo, ¿qué? Claro que no, yo no estoy embarazada. ¿Quién te dijo? ¿Cómo se te ocurre? Te voy a comprar la prueba de embarazo. O sea, Y te la voy a llevar. compadre. Sí. Wow. Y la trajo. Al día siguiente la trajo, te la haces. Y yo, bueno, está bien. Y La tú, mañana o sea, tú no te siguiente ya me imaginaste. puse nerviosa. Ya ahí cuando él me ok. insiste tanto, yo, anda, será. Bueno, al día siguiente, en la mañana me hago la prueba positivo. ¡Ah! Y yo, así como, ¿será que es verdad? No quería como ilusionarme. Y luego otra vez, sentarme a llorar de la desilusión. Y yo, no, primero me hago una prueba de sangre. No le dije nada a mi esposo, yo me levanté normal. Fui a trabajar, me escapé un rato, me hizo una prueba, positivo. Y en la noche se lo conté a él, que estuvo más emocionado de lo que yo pensé que iba a estar. Sí. Lloraba de la alegría, fue una emoción para nosotros inmensa, 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 inmensa. Decidimos no compartirlo enseguida. Sí. Y fue una buena decisión porque tuve a las semanas una amenaza de aborto. Sí. Impresionante. Tenía un coágulo, tuvo un sangrado repentino. Fuimos al médico, me dijeron, no, básicamente me dijeron que ya no había nada que hacer sino esperar, pero que de todas formas me iban a hacer una ecografía. Me hacen la ecografía y la médica dice, no sé por qué el otro médico te dijo eso, hay un coágulo, tienes que guardar reposo, pero no es grave. no es grave. Ese día lloré
tanto todo el día, porque me atendieron súper temprano la primera vez y me dicen eso, me dicen básicamente, o sea, que tu hijo ya... no hay nada que hacer. No hay nada, exacto. Y tuve que esperar hasta las 5 de la tarde para que me viera otra vez el médico y me dijera, calma, Todo esto. aquí está todo bien, mira, todo está perfecto, hay un coagulito, hay que cuidarse, fin. Me cuidé esos días, reposo total, ya ahí pues me tocó decirle a todo el mundo. Mi esposo es malísimo compartiendo ese tipo de noticias porque además siempre tiene miedo y siempre uno tiene mucho miedo de contar las cosas malas que le pasan. Sí, total. Entonces él era muy chistoso porque yo le decía, ¿qué dices en el trabajo? Y me dice, digo que tienes las defensas bajas. Y yo le decía, ¿a quién capacitan tanto tiempo para tener las defensas bajas? Y yo, ay no, Qué gran obviamente idea. todo el mundo sospechó porque, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿quién en la vida? Pero bueno, esa fue su razón y ya luego de eso pues le contamos a todo el mundo y fue realmente una gran felicidad. Y me imagino que mucha gente compartió tu felicidad porque sabían tu anhelo de ser madre. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Realmente me sentí todo el tiempo muy rodeada, muy acompañada, todo el mundo muy contento con la noticia. Entonces fue un tiempo muy bonito y de mucho apoyo y de mucho amor. ¿Y qué sentiste ya cuando tuviste a Nico en tus brazos? O sea, ¿qué pensaste? O sea, como que ya lo logré. Mira, tú tienes, se te activa como el chip, ¿sabes? O sea, fue un trabajo de parto súper largo, terminé en cesárea, fue durísimo, y a ti literal te sacan de la cirugía, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Eso era lo único que yo preguntaba. Y desde ahí, y yo siento que fue un poco la preparación de mi carácter para lo que vino después. Yo creo que en ese momento, sin saberlo, fui la mamá que ya Nico necesitaba. No, ¿por qué te lo digo? Porque tuve una cesárea y habitualmente la gente me decía, es que cuando sales de una cesárea es durísimo, estás acostado, necesitas ayuda todo el tiempo. Sharon, yo tuve a mi bebé a las 11 de la noche y yo a las 8 de la mañana, cuando él se despertó, estaba de pie. O sea, esas eran tus ganas de ser mamá. Con mi cesárea. Entonces me decían, no es que tú te encoges, es que no vas al baño. Que no vas al baño. Yo al tercer día me estaba agachando. ¿Y no te dio miedo de...? Nada. No, que la salida, que el pediatra, yo me paraba, iba caminando hasta donde está como el staff de enfermeras. El pediatra, ¿a qué hora viene? Ya me quiero ir. Entonces creo que desde ese momento, y es la primera vez que lo pienso, honestamente, yo estaba lista para guerrearla, literal, desde el primer día. No sabía qué era, pero ya mi cuerpo, mi mente y mi corazón, ahora que lo pienso, estaba ya lista, en guardia. ¿Y en qué momento, bueno, Nico va creciendo, vas viendo ciertas cosas, o sea, cómo te diste cuenta que algo no encajaba, que algo no estaba bien? Mira, casualmente, una gran amiga quedó embarazada muy cerquita de mí y compartimos muchas cosas, sobre todo esos primeros días que son tan duros, y entonces hablábamos todo el tiempo. Entonces Nico hasta el año un desarrollo habitual, típico, gateó un poquito, caminó súper temprano, balbuceaba muchísimo y de repente al año y medio más o menos pasa que el hijo de mi amiga ya comienza a hablar. Y Nico no comienza a hablar, pero entonces todo el mundo te dice, fulanito habló a los 7 años, déjalo quieto. Fulanito, tal cosa, no te estreses. Es un niño pandemia, porque el niño nació en el 2019 y nos encerraron en 2020, ¿no? Es un niño pandemia, déjalo que de pronto va un poquito más lento. Pero yo insistía, o sea, no me sentía cómoda con el asunto. Estaba yo... Disculpe interrumpirte. ¿Sentías algo? Porque a veces el instinto de mamá es impresionante. O sea, ¿eso te pasó o fue más por lo que las otras personas te decían? Mira, yo creo que si hubiera sido por lo que los otros me dicen, no hubiera buscado tanto. Pero yo estaba muy inquieta. No te puedo decir, mira, sentí que había algo mal, no, pero sí estaba muy inquieta. Pasa algo más. Estaba muy inquieta, comencé a leer, que es una recomendación, que no es una recomendación para nadie. Todos sabemos que el tema de buscar en Google los síntomas puede terminar siendo un tema fatal. Total. Pero para mí fue una exploración, ¿no? Entonces tú decías, bueno, no habla, ¿y qué otras características hay?
Entonces tú pones niño, tanto tiempo no habla y de una lo primero que te va a salir es autismo. Entonces tú comienzas a leer las características y yo comencé a observar más. A Nicolás. Entonces, claro, tú comienzas a ver que Nico, además de que no estaba hablando, tú lo llamabas muchas veces y no te atendía a su nombre. Entonces, bueno, se llama la atención porque no me atiende. Tenía un tema de estereotipias que son, en palabras breves y no expertas, movimientos repetitivos sin ninguna función. Por ejemplo, girar. Pues sí, todos los niños giran, pero el niño gira y es un juego y se cae y tal, ¿no? Era girar y girar y girar y girar y girar sin pausa y sin parecer, ¿sabes? Que tuviera una funcionalidad como el juego. Entonces ya eso como que te va lanzando alertas y tú comienzas a preguntar. Yo tuve la suerte de encontrarme con una pediatra muy, muy juiciosa que de una me derivó al neuropediatra. Entonces digamos que ahí comienza un poco como ese camino. ¿Y cómo, o sea, qué pasó por tu cabeza? Porque me imagino que cuando lo llevaste a la neuropediatra, le hicieron sus exámenes, le hicieron todo, y me imagino que ahí fue donde te dieron el diagnóstico. ¿Qué pasó exactamente en tu cabeza cuando a ti te dicen, Juliana, tu bebé tiene espectro autista? Ok. Cuando tú eres mamá te llenas de sueños, ¿no? Idealizas la vida, ¿no? Idealizas el ser que creaste, ¿no? Y por supuesto que tú quisieras que en el camino todo fuera sencillo. Sabemos que no lo es para ningún niño ni para ninguna familia, pero tener un diagnóstico te pone además un reto mucho más amplio, ¿no? Y fue un balde de agua fría. En ese momento tú piensas mucho sobre todo en el futuro. Y piensas en realmente qué tienes para darle a esa persona, realmente qué es lo máximo que puedes hacer por él, hasta dónde va a llegar. Hay mucha gente que te dice de repente, es que los niños autistas son muy inteligentes, mira a Messi, mira a... No es cierto que todos los niños autistas sean así. Es absolutamente falso. Así es. Entonces fue el dolor de una mamá que de alguna forma tiene que hacer un duelo porque la vida como la pensó, como la soñó, no va a ser. Y a la vez es esa impotencia de que la vida de tu hijo va a ser más complicada desde ya. No cuando fue adulto y se enamoró, no cuando entró al colegio, no, o sea, ya es difícil. Entonces, sí, fueron días muy tristes. Uno también alienta un poco la tristeza buscando cosas en redes sociales y en internet. Y fue eso, fue un proceso durísimo de duelo. Nunca te voy a decir que dije, no, esto no es. Nunca lo negué. Pero fue una tristeza muy profunda. Muy profunda que no se compara con nada. Porque al final es una pérdida. Y tú tienes que transitar esa pérdida. Rápido, como lo hacemos las mamás, ¿no? Sí. Porque no es tampoco me quedo en la pérdida, en el duelo, sino que me toca actuar. Listo. O sea, con todo y mi dolor, con todo y lo que he perdido con este diagnóstico, me concentro en lo que gané y en lo que puedo hacer. Tú dijiste algo muy importante y es el duelo. Y como estábamos hablando ahorita, yo estaba leyendo un poco algo que escribiste sobre eso y tú decías que me impactó mucho, que era un duelo pero sin una pérdida. Es impactante como tú lo relatas. Y en medio de ese duelo y más con tu ilusión de ser madre, ¿qué fue lo que más te costó soltar? No sentirme la culpable. Creo que eso fue lo más duro. Lo hablábamos hace poquito. Como mamá, tú constantemente sientes que faltas, que te falta un poquito más,
No, te falta más tiempo, te falta saber más, te falta ser más disciplinada, te falta ser más... Siempre te falta algo. Y es algo con lo que tú lidias desde que tu hijo nace. Pero en este caso te haces muchas más preguntas. Yo me cuestioné mucho sobre mi capacidad. Por ejemplo, si podré darle a él todo lo que él necesita, porque él necesita más. ¿Habrá sido mi culpa? ¿Tengo algo mal yo? Y por eso él ahora se ve sometido a esto. Entonces siento que eso fue como... Y sigue siendo en muchos momentos. O sea, ya ha pasado bastante tiempo. Nico ya tiene 5 años. Y no te voy a decir que es un tema que se supera. O que tú de repente estás bien y lo puedes llevar con... No. Es un tema difícil y que día a día vas presentando nuevos retos. No se acaba la tarea. O sea, la tarea sigue. Entonces yo siento que es eso, o sea, la culpa y lo primero fue un poco sanarme a mí misma, comenzar a sanarme a mí misma y comenzar a entender que en medio de todo esto es mi hijo, es el único hijo que conozco, es así y es perfecto, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer, o mi misión, es ver cómo logro adaptarlo a la vida en sociedad para que salga adelante. Exacto. Y pueda ser lo más autónomo posible. ¿Y cómo, en ese proceso, cómo ha sido el acompañamiento de tu pareja? Porque sé que esto es difícil, muy difícil. Yo siendo mamá a veces de un niño, pues no en esas condiciones, siento que quiero tirar la toalla y bueno, mi pareja es un apoyo incondicional. En este tipo de situaciones, ¿cuál es el papel de tu pareja, del papá del niño? Primero decirte que yo crecí en una familia de mamás solteras. Entonces tengo ese gen de que queremos hacerlo todo, porque nosotras podemos hacerlo todo. Sí, ¿cierto? Yo puedo hacer todo en la casa. Puedo salir a trabajar, puedo llegar y cocinar, puedo bañar al niño, puedo dormirlo, puedo hacer todo. Y tengo que decir que precisamente en ese afán de hacerlo todo, de cobijar todo, pues en muchos momentos lo aislé a él y lo sometí a no participar. Y luego me enojaba porque no participaba lo suficiente, ¿no? Pero él siempre me dice que yo soy como la columna de la familia, que sin mí nada funciona. Pero yo precisamente esta mañana pensaba que si yo soy la columna, él es el cimiento, él es la tierra, ¿sabes? O sea, si la tierra se ablanda, si no está en buenas condiciones, se cae. Así la columna tenga lo que sea. Y siento que él, además del papel con Nico, ha jugado un papel fundamental conmigo. Todas las veces que yo me he sentido insuficiente, que yo me he sentido mala madre, que yo me he sentido al límite, él 100% ha sido la persona que se ha encargado de echarme para arriba. De decirme, no, tú eres buena, tú eres la mejor, o sea, sin ti no hay nada. No solamente con palabras, sino con acciones. Entonces él es, no, yo creo que sin Jairo, que odia hablar del tema, que odia que lo nombre, que prefiere que no diga nada. Sin él yo no hubiera podido hacer todo esto. Yo creo que siendo muy honesta, me hubiera costado mucho más hacerlo sin él. Y hay que decir que el 80% de las familias con niños con alguna condición se separan los padres, porque sí, además la relación está sometida a una tensión constante. Ya, de por sí que cuando nacen los hijos, las parejas sufren como una fractura, unos cambios. Me imagino que cuando es en esta condición, claro, la cosa se maximiza. Claro. Y por eso te preguntaba por tu pareja, porque eso lo estaba leyendo. Eso precisamente que tú decías, muchos de las parejas se separan y quedan las mamás solas. Uh-huh. Entonces siento que en estos casos el apoyo paterno también es muy importante. Es un oxígeno súper importante, sobre todo porque muchas veces, Sharon, nosotros olvidamos que nosotros como cuidadores también tenemos que ser cuidados. Así es. Porque si tú no estás bien física, mental, emocionalmente, no puedes cuidar a nadie. Así es. Es como en los aviones que te dicen, te pones tú la mascarita de gas y luego se la pones al de al lado. Hay una razón. La razón es que si tú no estás bien, la persona del lado no va a estar bien.
Así es. ¿Le quieres decir algunas palabras? Ay, no, le va a dar pena. Bueno. Pero él lo sabe, él sabe que gran parte de lo que he logrado hoy a nivel profesional, lo segura que me siento muchas veces en mi papel como mamá de Nicolás, es gracias a ti. Entonces, que sepas que a pesar de lo cansoncísima que puedo ser muchas veces, lo amo y de verdad que no podría ser, o más bien sería muy difícil hacerlo sin ti, sin él. Bueno, opinándonos un poquito, ¿qué descubriste de ti misma que de pronto no sabía que tenías o que podías llegar a ser cuando ya te enfrentaste a una realidad? Mira, yo creo que es extraño. Yo creo que más que haber descubierto de mí, descubrí de mí muchas cosas. Descubrí que soy impaciente. Descubrí por ejemplo, con Nico y incluso antes del diagnóstico, que no me gusta jugar con niños, que es un tema súper raro, pero me cuesta muchísimo hacerlo. Pero te puedo contar más bien las cosas que he aprendido así a hacer. Entonces yo siento que gracias a Nicolás yo soy una persona, por ejemplo, más observadora. No paso de largo caminando por ningún lado, siempre estoy mirando a las personas que me rodean, escuchando más. No, porque en el proceso de diagnóstico igual con Nico me tocó eso, me escuchó ver más que hablar. O sea, no es necesario que dijera tantas cosas, debía ver. Entonces yo siento que me volví una persona mucho más observadora, me volví una persona atenta a los detalles, buena escuchando sin juzgar, y más empática, mucho más empática. Yo pensé que lo era, 0%. O sea, la empatía el nivel de empatía que tú logras tener con los demás cuando pasas por situaciones como estas es otro nivel. Es otro nivel. Entonces sí, o sea, la Juliana antes y después de Nico y antes y después del diagnóstico es una persona distinta, 100%. Descubrí, por ejemplo, que una forma de transitar mis emociones es hablar. Por ejemplo, contar que Nico tiene autismo. O sea, eso fue todo un tema, ¿no? Porque es claro, lo primero que puede pensar la gente es que hay algo de querer tener lástima o querer tener protagonismo en un tema así. Y para mí esta es mi forma, o sea, yo cuento para ser acompañada además y para acompañar a otros. Eso es importante, acompañar a otros. Vital. Bueno, para ir resumiendo, cuéntame un poquito porque he escuchado a mamás que dicen, no, es que a veces en las redes sociales romantizan el autismo. Otras que sí he escuchado es que sí reflejan la realidad. Cuéntanos un poquito sobre esos desafíos reales que se enfrenta una madre con autismo, porque hablo en redes sociales, lo digo puntualmente, soy mamá y consumo mucho ese contenido porque, uno también como madre le da muchos temores. Y yo siempre digo, Dios mío, ojalá que mi hijo no sea así, porque uno a veces ve comportamientos, los confunden, también la desinformación, en fin, muchas cosas. Pero en ese tránsito he visto muchas mamás que dicen, es que no es así. Una cosa es lo que te muestran, pero es un desafío impresionante que no acaba. O sea, es algo que no hay un momento donde yo diga, ay, respiré. O sea, siempre es algo fuerte. ¿Sí es así? Sí, es casi un deporte extremo, creo yo. O sea, cada niño tiene distintos desafíos. O sea, no hay un autismo que sea igual al otro. Todo es absolutamente distinto. En el caso de Nico, el tema del lenguaje es todo un asunto. Y todos los días hay desafíos distintos. El tema conductual también es un asunto. Y hay muchos, yo pienso que es una mezcla, ¿sabes? Sí hay momentos difíciles, hay momentos muy duros, y hay momentos muy gratificantes, a diferentes niveles. Eso es otra cosa que hay que entender, es decir, para ti puede ser una felicidad que tu hijo sepa leer y escribir, y para mí puede ser una dicha que mi hijo diga, mamá,
inclusive teniendo la misma edad. Y está bien, y yo siento que eso no es romantizarlo. Ok. Es que tú no puedes comparar tu experiencia con la de los demás. Por ejemplo, un niño típico hace pataletas. Tú muestras que el niño típico hace pataletas porque yo tengo que mostrar los momentos difíciles de mi hijo, ¿sabes? En cambio, sí, puedo celebrar lo que está logrando a su ritmo, que no tiene por qué ser el mismo de tu hijo ni del hijo de otra persona. Entonces yo siento que no se trata de romantizar. Yo creo que es normal que las mamás querramos compartir más lo bonito que lo no tanto. Uno no toma fotos de los niños llorando habitualmente, la tomas del niño sonriendo. Y siento que también es una forma de celebrarnos más que de romantizarlo. Yo celebro mi proceso, que no es igual al tuyo y que no quiero comparar con el tuyo, es mío. Exacto. Es que mi hijo diga mamá, es que mi hijo diga papá, es que mi hijo vaya al colegio y complete una jornada sin tener ningún desafío, por ejemplo. Es que mi hijo vaya al parque y aprenda perfecta y pueda hacer la fila, por ejemplo, para subirse ahí. Sí. Entonces, para mí no es romantizar, para mí es celebrar tu proceso. Eso está bien, lo hacemos todos de diferentes maneras. Así es. Qué chévere eso. Y me gusta que lo hayas dicho porque siento que hay mamitas, y las entiendo en medio de la crisis, la incertidumbre, dicen, es que romantizan, pero es bonito escuchar de una mamita ese tipo de palabras, el celebrar, Sí. celebrar lo que tu hijo pueda hacer. Bueno, ya finalizando, a mí sí me gustaría saber, porque bueno, ya me comentaste que Nico tiene 5 años. 6. 6. Sí. Está grande. ¿Cómo abrazas hoy en día esa incertidumbre que te dio cuando te enteraste que Nico tenía autismo? ¿Y qué le dirías a esa yo de cuando te dieron el diagnóstico? Mira, hay una cosa que aprendí, y es a no pensar tanto en el futuro y a vivir un día a la vez, ¿sabes? Y en ese sentido yo le diría a mi Juliana de hace 5 años, calma, todo va a estar bien, aprende a ir despacio, aprende a escuchar a tu corazón, a escuchar tus pausas, las pausas que necesitas, aprender que está bien decir, debo esperar, no puedo, necesito un tiempo para mí y a partir de ahí seguir. Es un día, si hoy estás pasando por un mal día, es probable que mañana también sea malo, pero el tercer día va a ser bueno. Entonces, camina pensando siempre en eso y mirando que más allá de las circunstancias actuales, hay un niño precioso que es tu hijo, con el que tienes el compromiso más grande del mundo. Entonces ese es tu foco, ese es tu centro. Y aíslate cuando necesites, eso es bien importante. Cuídate y date tus espacios también, que los mereces y los necesitas. Súper. ¿Y qué te sientes? Bueno, más bien, ¿qué cosas hace Nico que tú dices, me siento orgullosa porque cada día va aprendiendo, cada día hace algo nuevo? Ese es mi hijo, porque eso es lo que toda mamá anhela, o sea, ve algo y uno como que, Dios mío, ese es mi hijo, o sea, ¿qué son esas cositas que definitivamente tú dices, ese es Nico, mi hijo? Mira, el Nico amoroso, a los niños con autismo suele dificultarse el tema de relaciones sociales. Un beso de mi hijo, un te amo de mi hijo, un ma para llamarme, es la cosa más maravillosa que pueda existir. Ir a una reunión del colegio y que te digan, Nicolás es el niño más feliz del mundo. O sea, en la habitación él llega y él es realmente especial. Tiene una sonrisa preciosa, abraza, besa, está atento. Eso es lo más importante para mí. Yo dejé ya de comparar mi proceso con el de los demás. Mi amiga que te contaba que tiene un hijo más o menos de la misma edad de Nico, no, es que la comprensión lectora, es que el examen. Y yo entiendo y acompaño su proceso. Y al tiempo yo digo, mi chica, yo estoy tan feliz con que mi hijo sea feliz que no necesito nada más. Entonces, para mí, esa es la felicidad, que mi hijo esté feliz. Y sea un niño que donde va, lo que la gente tenga por decir es, qué felicidad verlo. Entonces, para mí eso es
Ese es mi hijo, un niño sonriente, maravilloso, amoroso y muy feliz. A veces nos afanamos tanto por eso que tú dices, de que le vaya bien en el colegio, que sea perfecto, que se comporte, que la comprensión lectora, y se nos olvida eso, la felicidad de nuestros hijos. Y siento que deberíamos como que reflexionar más sobre eso, independientemente cuál sea la condición de tu hijo. O sea, saber que nuestros niños sean felices, sean sonrientes, que lo que puedan darles amor a las personas. Así que gracias, Juli, por eso. De verdad que sí. Porque como mamita sí te escucho y me hace reflexionar que yo digo, Dios mío, a veces uno se desenfoca tanto y que se olvida de la esencia, ¿cierto? Así es, así es. Las personas felices pueden ser más amables y más bondadosas con los demás, que es lo que tanto necesitamos. ¿Realmente necesitas un niño superdotado que saque un 10 en matemática o prefieres tener un niño que si otro niño está llorando pueda consolarlo, por ejemplo? Es decir, un poquito más de atención a la humanidad, al ser. El hacer se va aprendiendo y el tiempo y la rutina y los requerimientos de la vida te los van a ir pidiendo. Pero el ser humano, ese sí es bien importante, el más. Para finalizar, sí me gustaría que le dieras un mensaje a esas mamitas que de pronto acaban de recibir un diagnóstico o están en la misma situación que tú, o mamitas como yo, que a veces enfrentamos esos miedos de que a mi hijo le pueda pasar algo, de que mi hijo pueda tener alguna condición, de que siempre esos temores que a uno como mamá le dan. ¿Qué mensaje desde ya tu punto de vista, desde tu experiencia, le darías a esas mamás? Es normal tener miedo, es normal sentir que no estamos haciendo lo suficiente. Mírate siempre con ojos de generosidad y con ojos de bondad. Mira como tú mirarías a tu ser más amado y a partir de ahí acciona. Está bien tener miedo, pero hay una frase muy cliché que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Entonces, piensa en ese niño chiquito que para él tú eres todo. Piensa en que a pesar de las dificultades hay un mañana y solamente puedes trabajar por eso. Solo puedes trabajar porque hoy sea el mejor día posible y ojalá mañana también. Y si no lo es, nos sacudimos, nos levantamos y seguimos. Porque ser mamá es ser guerrera, es ser valiente, es ser intencionada en cada cosa que hace, es estar presente lo máximo posible, y es también ser mujer, y es también ser profesional, y es también cuidarte para cuidar a otros. Entonces, no compares tu proceso con el de nadie, tu proceso es solamente tuyo, tu hijo tiene su proceso y ese proceso es perfecto y tiene sus logros, no tiene nada que ver con lo que pasa a tu alrededor. Lucha, incluso con miedo, para adelante, porque es lo que nos toca, es lo que Diosito nos envió, entonces ese es nuestro propósito aquí. Gracias, Juli. Con gusto. Muchísimas gracias, damos por terminada nuestra entrevista.